aurkeztuko du nire burua. Nire izena Isabel da, Araldi taller pinturan nago sartuta. Soy Arantxa Molinos Zupiria y me dedico a la decoración. Empecé a dibujar y me empecé a meter en el mundo de los cuadros. Soy Charo López, administrativo prejubilada. También me dedico a la pintura para rellenar mis huecos libres. Me llamo Edurne Liceranzu. Antes me dedicaba a la peluquería, ahora soy ama de casa y la pintura es un hobby para mí. Lourdes, naiz. Aspaldi honetan margolanak egiten ditut. Me llamo Merche. Desde siempre me ha gustado pintar, dibujar, pero bueno, igual más jugar con los colores, mezclarlos. Para mí es una forma de transformar un poquito la realidad. Nekane Egoiri Larrauri naz, etzeko Andrea. Orduan gustatzen daiz asko pintatea. Soy Noelia Valderrey, trabajo como delineante proyectista. Mi hobby es la pintura. Soy Pilar Peña y en este momento no trabajo. Y entonces decidí ocupar las horas dibujando, que era lo que más me gustaba. Soy Begoña Ballestero, administrativa y en este momento en el paro. Y a raíz de quedarme en el paro, pues mi marido pinta, entonces, y me metí yo también. Bueno, naiz Teresa Beitialasuen, Gerba izena artista modukoa. Nire lana da osasunaren arloan, Txinako medikuntza. Me llamo Amada Ríos. Desde muy niña me he dedicado al arte, he sido bailarina profesional. Pues siempre he tenido afición por la fotografía. Soy Kelche Macías, mi profesión ha sido hasta ahora comercial de un laboratorio. Ahora estoy en una situación de prejubilación. Mi tema favorito siempre ha sido la pintura. Soy autodidacta. Soy Federico González Fano y pinto como aficionado, procedo del mundo de las artes gráficas. Me llamo Ainara García, tengo 33 años, soy monitora de apoyo en las piscinas, pero estoy estudiando ilustración porque me gustaría dedicarme a ello. Soy Ángel Sánchez. La fotografía para mí no es una profesión, es más una válvula de escape de una profesión. Me dedico a la comunicación publicitaria y tenía dos imágenes que me gustaban y que creo que podían reflejar un poco el objetivo de esta exposición. Y luego me apetecía también mucho el poder exponer con más gente bajo un mismo paraguas o bajo un mismo concepto, ¿no? Una mujer que está tapada sus rasgos faciales con barro, de manera que solo se vea su mirada, que solo se vea su alma, ¿no? Yo lo que he querido es ayudar un poco en la reivindicación. He querido hacer más que un cuadro, eso es una reivindicación, pero seria, ¿no? Desde el punto de vista de las mujeres, siempre la pancarta, la manifestación, lo otro. Me parece un tema muy bonito y aquí estamos presentando nuestra pequeña obra. Entonces, bueno, pues el tema de la mujer me pareció perfecto para el día que es. Bueno, emakumeak aurrera goaz, gauzak aldatzen da, baina ez dira hainbeste aldatzen, denbora pasa heinean, pues dena aldatzen da, aldatzen ez den oinarri baten gainean. 20 mendetik onaino, botereak ez du aldatzen hainbeste. Bai politikoki edo gure gizartean emakumearen jabetasuna edo emakumearen boterea ez da hainbeste aldatu. Yo siempre digo que a mí la pintura me ha salvado la vida, porque mi profesión es muy estresante. Lo de las ventas, la presión de arriba, la presión de los jefes, que si no vendes, que si dejas de vender. Que mis compañeros de laboratorio de distintos sitios me decían, joder, yo tengo que tomar pastillas para dormir. Y yo jamás he tomado una pastilla para dormir. No veía el momento de llegar a casa, cuando podía, me cambiaba el ropaje, me ponía el buzo, como digo yo, y me ponía a pintar. Igual me daban las 12 de la noche como a las 3 de la mañana, me daba lo mismo. Pero yo me metía en la cama y me quedaba como un niño, ¿no? Nos ha parecido un momento bueno para exponerlos aquí. Me he presentado a esta exposición, Miradas de Mujer, porque tenía unos cuadros que iban muy acorde con ella. Martxoan egiten da emakumen eguna. Eta horregaitik ekarri duz kuadruk. Las mujeres a lo largo de la historia
En fotografía, en ilustración, pintura siempre han estado a la sombra y tanto ellas como artistas, como también su imagen siempre ha estado como muy estereotipada y me parece que ya es hora de reivindicarnos y reivindicar nuestro trabajo y a nosotras como personas. Te das cuenta que sacar lo que haces y que haya más gente que lo vea, pues que te gusta, igual es un poco para algo interno que tenemos y que de alguna forma pues gusta hacer partícipe. Emakumea naizen aldetik ikusi dut aukera bat dela norbera lanak erakustea, artea edozein espresioa garrantzia daukata. Por reivindicar un poquito los trabajos y los avances de las mujeres. Me he presentado a este concurso como los que suelen salir porque me parece interesante. Porque me ha gustado la idea de apoyar un poco al mundo de la mujer, porque para que vean que la mujer sabe hacer cosas más bonitas, de no lo de siempre de estar en casa, de hacer las tareas de casa y dedicarse un poco al mundo del arte y de más profesiones que hay, que se pueden dedicar a más cosas y la mujer pues tiene un futuro que puede hacer las cosas más allá de estar en casa. Emakumea gara espiritu bat oso espeziala, sentitzeko eta ataratzeko, ez? Hau da intuizioa moduan, ez? Que detrás de una imagen amable, serena, incluso bella, pues se pueden ver cosas tan determinantes entre la vida y la muerte, ¿no? Que es creo yo que a través de miradas modestas es cuando más cosas grandes se ven. Y me pareció muy interesante, a través de una obra, poder decir que tras el abanico hay mucho, mucho, mucho más. Eso es todo.